Una vez más escuchamos este evangelio donde Jesús reclama a la multitud. ¿Ven que una nube se va levantando por el poniente? Y ya saben que va a llover. El poniente son aquellas nubes que vienen del Atlántico. En aquel entonces, pues no se sabía que había un continente americano. Y efectivamente, en países del Mediterráneo, cuando ves que las nubes vienen del poniente, seguramente vienen cargadas de lluvia. Es casi un hecho que llueva. Lo mismo sucede con el viento. España, Italia, Francia. Cuando el viento viene del norte, el viento viene frío. Cuando el viento viene del sur, es porque viene de África y por lo tanto hará calor. Todo eso la gente lo sabe y saben perfectamente si va a llover, si va a ser frío o si va a ser calor. Y entonces Jesús utiliza esta actitud para decirnos, así como somos capaces de prever si va a llover o si va a ser calor, así deberíamos de tener la capacidad de analizar el signo de los tiempos, lo que está sucediendo en nuestro entorno, de juzgar el momento presente. Yo tiene ya mucho tiempo que dejé de ver los noticieros porque me causan tanta intranquilidad que no me dejan dormir. Pero precisamente por el Evangelio de hoy me di a la tarea de escuchar un noticiero. ¿Qué encontramos en el mundo? Un mundo que padece. Nuestro mundo padece una pandemia. Y tal pareciera que las personas de la Organización Mundial de Salud no nos quisieran dejar en paz, porque dicen, habrá variantes. Y hay variantes que vienen muy complejas y se están descubriendo incluso una variante, no sé si se llamaba Pentágono, ¿cómo se llamaba? Pero que sigue habiendo pandemia. Puedes ver que la guerra que se está viviendo, donde se está invadiendo al pueblo de Ucrania, sigue adelante. Y por último, pues, ¿qué decir de nuestra sociedad mexicana? Una sociedad tan violenta de ser capaz de producir balacera en una primaria. Los niños en una primaria asustados porque afuera hay una balacera. Por eso les digo que yo ya mejor no veo noticieros. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad esté tan tranquila, que no pase nada, cuando afuera de una primaria hay una balacera? Gracias a Dios, a los niños no les pasó nada. Antes se mataban a 86.7 personas diariamente en agosto. En septiembre se mataron a 90.7 personas por día. Más de 90 personas asesinadas diariamente. Siguen secuestrando a 50, 51 personas. En otros casos hablan de 80 personas secuestradas diariamente. Robo con violencia, 132.613 homicidios en lo que va de este gobierno. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y Jesús nos dice, sepamos reconocer el signo de los tiempos antes que sea demasiado tarde. Nosotros vemos una balacera fuera de una primaria y no nos conmueve, pero el día que le toque a uno de nuestros niños
o a uno de nuestros nietos, entonces sí será demasiado tarde. Cuando hay una tormenta, ¿qué hay que hacer? Pues agarrar un paraguas. Y si tú ves que es posible mejor no salir, mejor sales otro día para que no te toque la lluvia. Cuando tú ves lo que sucede en nuestra sociedad, también hay que tomar precauciones, también hay que tomar previsiones. Mencionar lo que nos dice el versículo del Aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Sencillez y humildad para reconocer los signos de los tiempos, para reconocer lo que está sucediendo en nuestro entorno, para reconocer el tiempo de Dios. El Eclesiastés, el libro del Eclesiastés en el capítulo número 3, nos dice un poema precisamente sobre el tiempo. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, dice el Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ayer precisamente el Señor en su palabra nos decía, no crean que he venido a traer la paz, he venido a traer la división. Y en otro momento el Señor nos dice, quien no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Y por otro lado vemos una sociedad violenta, una sociedad en guerra, una sociedad que sufre. ¿Cómo poder compaginar lo que nos dice la palabra de Dios? Después de leer el capítulo 3 del Eclesiastés, me queda clara una realidad. Para Dios no hay tiempo, pero para nosotros es posible que pueda llegarse el tiempo de Dios. El tiempo de Dios que la Sagrada Escritura identifica como el Kairos. Kairos, el tiempo de Dios. Quienes ya conocemos al Señor, quienes nos acercamos a Él, a dejarnos guiar por su palabra, alimentarnos por sus sacramentos, debemos de abrazar este nuevo tiempo que su presencia nos ofrece, el tiempo de Dios. Y Dios nos dice que debemos amar, pero debemos odiar todo aquello que nos separa de Dios, que debemos vivir la paz, pero debemos tener la valentía de hacer la guerra a aquellos que no abrazan el mensaje de Dios. Reconocer el Kairos en nuestra propia vida, reconocer el tiempo de Dios que ha llegado a nosotros. Para eso necesitamos abrirnos a las actitudes de humildad y mansedumbre. Manso y humilde fue como vivió Jesús cuando estuvo entre nosotros. Mansedumbre y humildad para reconocer el signo de nuestros tiempos, para reconocer que el amor de Dios es para nosotros como un lubricante, que el amor de Dios es para nosotros como un bálsamo, que nos ayuda a superar todo esto que estamos viviendo, que nos ayuda a suavizar la vida áspera que se vive en el mundo. No dejemos de abrazar el amor de Dios en nuestras vidas. Y regresando a la primera lectura, San Pablo nos recuerda que hemos sido llamados a la vida en Dios. Hermosa esta carta de San Pablo a los Efesios, donde nos recuerda el llamado que Dios nos ha hecho a vivir en Cristo. Lleven una vida digna del llamamiento que han recibido.
El mismo San Pablo nos recuerda lo que nos decía el Aleluya. Sean siempre humildes, sean siempre amables, sean siempre comprensivos, sopórtense mutuamente con amor. Esa, queridos hermanos, debe ser la actitud del cristiano, esforzándonos por mantenernos unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. La primera lectura nos dice que para vivir nuestra vida en Cristo, con la dignidad del llamamiento que hemos recibido, busquemos la unidad, porque somos un solo cuerpo y somos movidos por un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que nos recuerda cuál debe de ser nuestra actitud en el tiempo de Dios. Si nosotros vivimos el tiempo de Dios, recordemos que debemos ser siempre en el tiempo de Dios, humildes, amables, comprensivos, soportándonos mutuamente con amor, porque somos un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Por eso seguimos recordando lo que nos decía el Evangelio el domingo. Unidos en oración, pidamos por la unidad de nuestra comunidad, para que vivamos una sola fe, movidos por un solo espíritu, movidos por un solo bautismo. Pidamos por nuestros enfermos que son visitados en este día y por tantos enfermos que no somos capaces de llegar a ellos por nuestras limitaciones humanas y que también necesitan de la visita del Señor. Oremos por la paz del mundo. No dejemos de pedir a Dios que nos regale el don de la paz, que no haya guerras, por la paz de nuestra sociedad, que se acabe el uso de las armas, que se depongan para que se erradiquen las balaceras, que Dios nos conceda la erradicación de la violencia en nuestra sociedad. Oremos, no dejemos de orar, porque a base de oración seremos escuchados, nos decía el Evangelio del domingo. Y el Evangelio del domingo que sigue nos dirá, pero no olvides que debemos ser humildes y mansos como nuestro Señor. Oremos por nuestras pequeñas comunidades que van haciendo. Oremos por mantener nuestra comunión con Dios, por mantener el estado de gracia que Dios nos regala en la confesión. Oremos para que Dios nos siga dando el don de la humildad y de la mansedumbre. Oremos para soportar toda adversidad. Oremos para erradicar de nuestras vidas toda actitud de violencia, que nosotros no seamos personas violentas, que nosotros no seamos personas peleoneras, porque así comienza la violencia allá afuera. Que Dios permita en nuestras vidas que erradiquemos todos estos males de nuestra sociedad, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Oremos por el hermano, oremos por nuestros hermanos ministros que hoy salen a visitar a los enfermos. Oremos por nuestros hermanos de ministerio, oremos por nuestros hermanos de comunidad, para que su fe no se pierda, porque a veces estamos tan ajetreados en buscar la evangelización y no nos damos cuenta que la primera evangelización es que nuestro hermano no se pierda. Oremos por nuestro Cleofás. Oremos por aquellas personas que podrían estar con nosotros y no lo están. Oremos por quienes nos sirven día con día, por las personas con las que nos encontramos, para que Dios nos llene de unidad, para que Dios nos llene de paz. Si no me gusta
lo que veo en el mundo, si no me gusta cómo la violencia se está apoderando de nuestra sociedad, Dios me dice, sencillez y humildad, para que en una vida de oración yo no deje de clamar a Dios, que nos mantenga firmes en la fe, que nos mantenga fuertes y fieles en la batalla, que nos permita ser personas llenas de su amor. Ojalá pues, queridos hermanos, que ante todas las adversidades que se nos presenta en el mundo y que nosotros podemos percibir como signo de los tiempos, nosotros respondamos con el Evangelio, como nos lo viene diciendo desde el domingo: orar, orar sin cesar, para que Dios nos conceda el don de su amor y de su unidad en el tiempo en el que Él considera que sea preciso para nosotros. Que así sea. Gracias.